Buenos días, buenos días. Buenos días, Lick. Fíjense que tengo por acá una programación de actividades, quiero discutirla por aquí. Eh, Imagino que la estoy compartiendo la imagen, ¿verdad? Entonces, estoy compartiendo, estarán viendo en este momento la programación. Entonces, para el 7 de junio hay un examen corto de muestreo. Para el 14 de junio, examen corto de protección de ganos. Pero vean la hora a las 19 horas. No, esto ya no tiene sentido. Ya lo cambié. El 14 de junio vamos a estar presentes en un laboratorio de química nuevamente y lo vamos a poner laboratorio de química a las 14 horas para que ustedes lleven sus muestras que han recolectado y se van a identificar allá para que así ya las presenten como debe ser en su colección entomológica. Es importante eso. Vamos perdón, dijimos que iba a ser a las 13 horas, aprovechar más el tiempo para que alcanzara. Desde las 13 horas hasta el tope, hasta las 5 o hasta las 6, hasta que usted decida, para identificar esos insectos. El 14 de junio, creo que es martes, tendría que ser martes, si no lo regamos, déjame ver. Es correcto, entonces estamos para el 14 de junio de las 13 horas en el laboratorio de química, vamos a identificar insectos que usted ha colectado. El 28 de junio está el parcial 3. El 21 y el 24 de junio son las defensas de las tareas. Esa programación ya está, ya la tienen ustedes ahí programada, si no me equivoco, en el grupo. Ahí está ya creo que hasta la hora que les toca. 21 y 24 de junio. Y el 5 de julio vamos a ir a la gira en la bodega. Es probable que prorroguen el ciclo, por lo tanto, el 5 de julio vamos a estar todavía ¿cómo se llama? En prórroga. Ya vamos a estar en extensión de ciclo, siempre lo prorrogan una semana. Entonces, no creo que esta vez sea la sección. Entonces, al parecer el ciclo termina el 1 de julio, pero no creo. Entonces, vamos a estar en periodo todavía de ciclo el 5 de julio. Eh, si se me ocurre, voy a pedir un reporte que va a tener equivalencia corto ese día. Cuando vayamos a la gira a la bodega. Así es que Wilson y Santana nos dijeron la vez pasada que era posible. Entonces, afinen esos detalles con Lara, miren si de verdad es posible, que si nos puede recibir sería a las 14 horas, porque es el martes 5 de julio. Si está por ahí Santana, si está por ahí Wilson, que le hacemos un llamado para que ultimen los detalles para esa gira para el 5 de julio a una bodega. En realidad me llamó mucho la atención porque creo que ahí sí van a aprender bastante acerca de muchas cosas. Creo que es como un corolario perfecto para finalizar la asignatura, ir a visitar una bodega de, de, de granos. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Entonces, de nuevo el llamado a Santana y a Julio si están por ahí, y a cómo se llama Wilson, si están por ahí. En todo caso va a quedar aquí el video cuando lo revisen. Solamente tenemos aquí 14, se durmió la gente, no quiso venir a clase, ya se aburrieron, no sé, solamente tenemos 14 de 24. Iniciamos entonces. Pero antes, preguntas sobre la programación de actividades. Ahí está la programación también en este momento. La programación de actividades ya para cerrar ciclo. Ya estamos cerrando ciclo. Preguntas sobre estas actividades. Bueno, si no hay preguntas, entonces iniciamos. Esto va a ser publicado en el grupo de Facebook. Iniciamos. Ahora el tema que discutiremos es sobre muestreo. En manejo de plagas por cosecha, por supuesto que también se hay muestreos. Muestreos que nos permiten determinar si hay presencia de insectos, si hay daños por enfermedades, si hay granos dañados por otro tipo de circunstancias, etcétera. Entonces siempre se hace muestreo, obviamente, así que de eso hablaremos este día, del muestreo en granos almacenados. Ahí ven ustedes en la imagen un tipo ahí puyando un saco. Hay un instrumento para hacer eso. O uno lo puede hacer artesanal, ya veremos. Entonces de ahí se toma muestra. Pero como ya recordemos el concepto de muestreo, ustedes saben que el muestreo básicamente es
obtener muestras representativas de grandes cantidades de algún material. En este caso, estamos hablando de, imagínense, enormes cantidades de maíz, por ejemplo, y digamos que ahí tienen almacenado arroz, trigo, maíz, huisillo, lo que sea. Son una gran cantidad de sacos. No va a usted de pasear saco por saco o ir, ¿cómo se llama? Revisando saco por saco. Es más, imagínense que sean 1000 sacos. Tampoco va a tomar muestras de los 1000 sacos. Entonces, existen diseños para que de esos 1000 sacos usted escoja cuál les va a muestrear y cuántas muestras va a muestrear y de qué lado del saco va a sacar la muestra o de cuántos lados del saco va a sacar la muestra. Entonces, la idea es que su muestreo sea lo más representativo posible. ¿Y qué quiere decir cuando digo representativo? Para ir despertando en esta mañana gris, por aquí en Occidente está gris y está cayendo una del leve llovizna, no sé cómo estarán las circunstancias allá en la región para sentar, pero aquí está bien agradable la mañana, así es que creo que por eso que andan levantando algunos por allá, pero empezamos preguntando por eso, ¿qué querrá decir muestra representativa? Eso es fundamental. ¿Qué quiere decir muestra representativa? ¿Alguien participa o obligamos a que participen? Que quizás va a ser la opción. Vamos a obligar a que participen y le preguntamos a Claudia Alejandra Aguilar, ¿qué entiende usted por muestras representativas? Claudia Alejandra estará por ahí. Casi no le escucho. Dick, repítame la pregunta. ¿Qué entiende usted por muestras representativas? Acabo de mencionar yo que la idea de un muestreo es obtener muestras representativas. ¿Y qué quiero decir cuando digo obtener muestras representativas? Ah, quizás tiene que ver de algo que se pueda mostrar las características, el procedimiento, eh, dentro de las características se puede mencionar el tamaño. Pero, ¿qué quiere decir representativo? Que el muestreo debe tener muestras representativas. ¿De qué? Uh-huh. Bueno, Eso sí, vamos no a, sé. vamos a preguntarle a las cuatro compañeros después de usted. Dolores no, Edith no, Franklin no, y Jesús Wilson. Aquí está don Jesús Wilson. Vamos a ver, ¿qué quiere decir cómo estamos? ¿Qué quiere decir con esa muestra representativa? Para mí es la representación de una cantidad grande de, por ejemplo, lo que Uh-huh. estaba mencionando, que sea en un quintal. Para mí la muestra representativa es lo que uno selecciona para extraer dicho, el muestreo, pues vaya, para ver cómo está De algo grande. Vamos a ver, más o menos se anda acercando. Así es que 3 después de usted, José Alejandro no, su fruto no, y le toca a Alejandro Antonio Aguilar. Mira quién le tocó al don Alejandro, el más boxo de la clase, don Alejandro, que es muestra representativa. Podría ser una cantidad determinada de muestras que se ha tomado aleatoriamente para poder realizar el estudio del grano que se anda buscando. Pero esa muestra, ¿por qué le digo representativa? Sí, claro, la voy a tomar aleatoria, pero ¿por qué le digo representativa? Porque nos va a representar toda la cantidad de todo lo que tenemos almacenado, porque lo hemos tomado de todos lados, no del mismo. Ajá, entonces le voy a preguntar a 2 después de Leandro, sería Moisés y sería Rafael Tobías. Con las palabras que nos ha dicho Leandro y con lo que nos dijo Wilson, nos ha tratado de introducir más o menos a lo que trata de decir representativo. Y acaba de decir Leandro que eso nos va a tomar de datos de todo lo que es la, la población, de lo que vamos a mostrar, digamos, la población de todos los granos que hay en 1000 sacos almacenados. Entonces, don Rafael, ¿qué características deberá tener esa muestra para que sea representativa?
Por ejemplo, con ello, vemos lo que son las características, podría ser, digamos, porque es un muestreo, ya pues entonces en ellas podríamos ver lo que es la humedad, alguna característica sería también, podría para mí No, ser eso es lo que usted va a secundaria. encontrar. No, eso es lo que usted va O, posiblemente a encontrar. ajá, por eso, porque eso es lo que se busca, ¿no? O sea, Vale, dependiendo cómo esté vale, el, perfecto. Pues de acuerdo, no hay problema. Entonces, todavía no tenemos bien claro qué pretendemos, qué pretendemos hacer con muestreo. Así es que me van a leer lo que dice este dispositivo. Léalo cada quien. Muy bien. Consiste el muestreo en retirar pequeñas cantidades, no grandes, poco, para que pequeñas cantidades, en este caso de granos, puede ser cualquier cosa. En el campo vos lo puedes hacer. Eh, en el campo se puede ir a observar pequeños lugares donde hay daños de insectos, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de granos. Pero esas pequeñas cantidades en su conjunto, es decir, cuando las tenés todas, forman una muestra representativa del lote de granos. 1000 sacos. Y usted obtuvo, digamos, eh, 23 muestras o 30 muestras de 1000 sacos. Esas 30 muestras van a ser representativas de todo lo que usted tiene en los 1000 granos. Allí va a estar contenida toda la información que también está en los 1000 sacos. Para ello, entonces, la característica, ¿cómo se llama? La muestra debe tener características iguales entre todas ellas, en todos los aspectos. En todos los aspectos, aquí, a las características medias del lote del cual ha sido tomado. Eso significa que, por ejemplo, el instrumento con el que voy a muestrear, para empezar, debe de ser el mismo. El lugar donde voy a muestrear en el saco, porque hasta para eso les mencioné anteriormente, debe de haber un punto en particular, deben de ser los mismos. Probablemente tenga 3 puntos de muestreo en cada saco, deben de ser los mismos. De manera tal entonces que las muestras deben ser del mismo tamaño, obtenidas de los mismos lugares. Además, debo de garantizar que esos sacos que están allí contienen maíz que provengan de una misma región. Por eso dice, deben de ser similares y tomando características muy particulares. Todo eso. Porque imagínense que usted le dice, vaya, vamos a muestrear estos sacos y ahí están revueltos. Están unos que llevaron de San Miguel, otros que llevaron de Guatemala, otros que llevaron de Tegucigalpa, otros que llevaron de Managua, otros que llevaron hasta de México. Está revuelto un montón de sacos ahí. Va a tener información de un montón de lugares, entonces va, al final te va a decir, sí, aquí hay esto probablemente y no, le apareció por ahí una plaga que nunca estaba en El Salvador. Y usted no sabe que esos sacos están revueltos y de todas partes. Y usted dice, estoy reportando esta plaga presencia que está presente en El Salvador. Con el tiempo usted nombre le dice, ahí había sacos de todas partes. Entonces significa que usted primero tiene que investigar cuál es la fuente, cuál es el origen, de dónde viene este maíz, cuándo fue, cuándo se cortó, cuando se empezó, cuando se llevó al almacenaje. Todo eso tiene que ser lo más uniforme posible. Hasta la hora a la que voy a mostrar debe ser la misma. Todo debe ser lo más uniforme posible. Esas son características que deben de tener ¿cómo se llama? Cada muestra. Porque si no vamos a caer en lo que en estadística se llama sesgo. Ya me imagino que están recordando esto cuando les habló el ingeniero Vázquez sobre los muestreos y sobre el sesgo. El sesgo significa error del muestreo, que es un error que uno comete por no tomar muestras uniformes. Entonces, la palabra clave es, cuando les decía que acá debe ser representativa, simplemente la respuesta es
para que sea representativa debe ser uniforme en todas sus características. Al menos a intentar hasta lo posible que sea uniforme en todas sus características. Entonces ya están entendiendo a qué me refiero con uniforme, por lo que me enseñé anteriormente. Pues bien, vamos a partir de ese momento estricto para poder iniciar el muestreo. Y esto es para cualquier tipo de muestreo, no solo para la no que para todo. Debemos de partir de ese punto estricto. Las muestras obtenidas deben de ser uniformes para que logren ser representativos. Partiendo de eso, entonces, vamos a seguir hablando de muestreo. Vamos a decir que para que sea representativa, la muestra deberá poseer todas las características del lote. Ya las dijimos anteriormente. Por otra parte, la muestra, una vez recogida, debe ser hecha de manera correcta para evitar ese famoso sesgo. De manera correcta quiere decir usando el instrumento adecuado en los puntos especificados. Desde este punto de vista podemos hablar cuáles son los requisitos para un adecuado muestreo. En primer lugar, no debe ser realizado por cualquier persona. En este caso sí vamos a ser estrictos y debe ser realizado por personas capacitadas y autorizadas. Si en la bodega pudiéramos simular un muestreo, ahí lo podemos simular, hacer sin tomar muestras obviamente, pero sí podemos hacer una simulación de muestreo. Usted prácticamente, por la posibilidad que tiene, porque ya es estudiante universitario, ya entiende lo que es muestreo y todo eso, en el momento usted ya sabe cómo son las cosas. Pero imagínese, va a poner usted aquí a una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que es un muestreo y que a lo mejor escasamente sabe leer y escribir, entonces lo va a poner a muestrear, entonces le pueden dar información distorsionada. En cambio, usted ya sabe que para hacer un muestreo tiene que tomar un montón de criterios antes de hacerlo, cuando lo esté haciendo y después de haberlo hecho. Entonces usted fácilmente en cuestión de media hora, una hora, ya se convierte en personal capacitado, porque usted es de esta área, pues usted es del área de la ingeniería agronómica o industrial y por lo tanto usted fácilmente se le capacita. En cambio, con otra gente puede ser difícil. Así que con el mismo personal capacitado, usted está en este rango. Además, usted puede capacitar a otros para que lo hagan. Practicar una inspección previa, siempre hay que echarse la miradita por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de practicar una inspección previa? Ver si, recuérdese cuando yo, todavía me dijo que tenía, nos dijo, mejor dicho, que tenía, ahí vamos a ver si hay humedad, si hay esto y lo otro. No, no, no. Eso es lo que vamos a encontrar en el muestreo. Pero para no caer en el sesgo, esto es muy importante, escuchando bien, para no caer en el sesgo, antes de iniciar el muestreo, usted va a echarse una mirada a todas las instalaciones, desde el techo, el piso, las entradas, después todo. Vaya revisando a ver si no hay goteras, vaya revisando si hay una banda de cocoronas por ahí en algún lugar, porque todo esto le puede ir indicando a usted que en algún punto de la zona del almacén, de la bodega, es probable que encuentre más incidencia de algo. Partamos de este ejemplo. Supongamos que estoy viendo de que en cierto lugar veo dañado el techo y estamos en la época lluviosa. Entonces, eso inmediatamente me va a permitir suponer, es más, puedo subir y ver si hay humedad ahí. ¿Y qué tal si detecto humedad ahí en un saco? Entonces, lo que debo de preguntar es, o calcular yo desde cuándo está el invierno o desde cuándo estará esa gotera ahí, si no se viene a percatar y todo lo demás. Y esa zona, debo de marcar esa zona donde hay esa incidencia de la lluvia y decir que esta zona no la voy a considerar en el muestreo. Miren qué interesante. ¿Por qué si estoy partiendo de 1000 sacos en una bodega bien grande, para ir a un lugar donde hay una gotera y hay sacos que están ahí mojados, por qué no lo voy a considerar en el muestreo? ¿Quién me responde? Y que se van a considerar que ya están dañados, Lick. Exactamente, entonces no va a ser representativo de todo. Exactamente, porque fíjense que la gotera está cayendo en un lugar en particular, pero en el resto no. Y entonces yo mezclo resultados, entonces voy a suponer que al final, y no me percato que hay una gotera, al final es a ver que me voy a imaginar, hasta me voy a asustar con los y esto por qué me salió así. Entonces quiere decir que ahí está dañado, todo está ya dañado de hongos, y tal vez no es ese el caso. Entonces ahí vamos a estar eliminando sesgo, porque ahí ya nos haría una muestra representativa. ¿Por qué no sería una muestra representativa de todo el lote de los 1000 sacos? Porque a lo mejor solo son 1 o 2 sacos los que están
por eso, hasta ese momento dañados por hongo o húmedos nada más, todavía no han llegado a los hongos. Entonces, porque usted en el muestreo va a detectar si está húmedo, si tiene hongos, etcétera. Lo va a poner ahí en su observación, cuántos húmedos, cuántos con hongos, cuántos picados, dañados por ratas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con el promedio de granos dañados. Entonces, imagínese, y usted pone eso ahí, eso le va a distorsionar todo, porque no es una muestra representativa, porque no todos los sacos están humedecidos. Imagínese que de 1000 sacos, solamente 2, y entonces usted pone eso como una muestra representativa de todo lote, entonces ahí vienen los errores. Por eso es que este es muy importante. Usted primero va a una inspección previa. Bien. Además, usted va a seleccionar el procedimiento correcto según el caso que se presente. ¿Qué significa eso? No es lo mismo muestrear en un granero, muestrear en sacos, muestrear en granel o muestrear en los grandes silos industriales o en cualquier otro tipo de almacenamiento. Para cada tipo de almacenamiento existen diferentes tipos y modalidades de muestreo, incluso el tipo de instrumento que se va a utilizar para cada tipo de lugar de almacenaje. Y va a implementar usted un esquema de muestreo. Es decir, usted va a dar un lápiz, pasar una página y se va a echar unos dibujitos ahí. O también ahora si le gusta la programación, hay varios software ahí en la web que se pueden descargar. Entonces usted diseña un muestreo y le va a quedar más chivo a nivel de computadora, a nivel de programa, quise decir. Entonces usted puede programar ahí como cuáles son los puntos donde va a mostrar. O si es tradicional, te da la pata, va a darle un lápiz, darle una página y diga aquí voy a poner un punto de muestreo, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Ahí usted lo decide. También detectar condiciones anormales en el producto y en el sitio que se encuentra este. Este punto tiene mucho que ver con la inspección previa que usted va a realizar. Con esta práctica de inspección previa, usted va a detectar condiciones anormales en el producto y en el sitio en el que se encuentra este. ¿Por qué? Para considerarlo en el muestreo. Probablemente usted esto lo separe. Siempre va a mostrar algo muy importante. Si usted detecta en alguna zona que hay un daño masivo, por ejemplo, solo de rata y en el resto no, entonces también considérelo por aparte. Haga una estratificación. Recuerde que nosotros podemos estratificar el muestreo, entonces usted puede estratificar. Entonces esa zona donde usted encuentra que por alguna razón hay que más problemas, muéstrelo aparte y vea a los alrededores por qué se está dando ese fenómeno. Y obviamente utilizar el equipo correcto de muestreo, que ya lo mencioné, que tiene que ser dependiendo de lo que vamos a mostrar, sea granel, si en saco, si en silo, etc. Ya vamos a ver más adelante los equipos. Obtener muestras primarias. Esto de obtener muestras primarias tiene que ver con lo que mencioné en el laboratorio pasado, que para obtener el número de muestras a muestrear, valga la redundancia, no debí decir. Bueno, para determinar el número de muestras, mejor dicho, esa es la palabra. Vamos primero a hacer un muestreo primario. Es decir, en el muestreo primario, no sé si se recordarán, les dije que ahí en este caso usted define cuántas muestras va a tomar, las que le ocurran. Voy a tomar tantas muestras. Bueno, les voy a publicar la fórmula aquella que les dije que no la puedo, se la voy a publicar ahí en el grupo de Facebook. De hecho, ustedes la tienen en sus publicaciones también anteriores cuando vieron manejo de plagas agrícolas. Ahí está esa fórmula, pero se la voy a buscar, se la voy a colocar por ahí. Entonces, usted va a buscar, va a determinar así, usted ponga la que usted quiera y lo va a introducir, le va a sacar la media, la varianza, etcétera. Entonces, usted esos datos los va a ocupar para alimentar esa fórmula. Y entonces de esa fórmula sí ya va a sacar el número correcto de muestras a tomar. Entonces, por eso dice que hay que tener las muestras primarias, a eso se refiere. Continuando con los requisitos, también vamos a decir que hay que obtener una muestra compuesta. Se refiere a que la vas a mezclar todas las muestras para homogenizarla. Después de obtener la muestra, usted la homogeniza y la divide para obtener una muestra representativa. Para esto hay unos aparatos para homogenizar. Ya lo vamos a ver. Homogeneizar es la palabra. Okay. Vamos a proteger la muestra obtenida, la vamos a proteger de variaciones producidas por el medio ambiente. Esto es muy importante. No la vamos a agarrar y la vamos a tener un guacal ahí expuesta. Agarras tu muestra y la tenés un guacalito ahí. Imagínate que le llegue un gorgojo ahí.
va a decir, ya tiene el y tal vez le cayó de otro lado, entonces una vez obtenida la muestra, vos la vas a meter en una bolsa, la vas a meter en una cajita, la vas a tapar bien. Este debe estar bien protegida de los efectos del medio ambiente, de la humedad, de tirar de insectos, etcétera. Porque la muestra es nítida de cómo lo obteniste, de dónde lo tuviste. Y le vas a tener que identificar. Le vas a poner el lugar del muestreo, la hora del muestreo, el instrumento que utilizaste, etcétera. Todos los datos que sean necesarios para identificarlo. De dónde proviene ese maíz, o lo del grano, el maíz o lo que sea. Y también, ya lo mencioné anteriormente, envasarla, sellarla, taparla bien, ¿verdad? Y transportarla adecuadamente. Hay que colocarla en recipientes donde no vayan a sufrir daño para transportarla adecuadamente. Transportarla hacia donde se supone que es el laboratorio. Porque las muestras, al final de cuentas, se llevan al laboratorio, que es donde van a ser analizadas. Ahí hay microscopios, ahí hay todo lo que se requiera para poder hacer un buen análisis. Y estos son los equipos de muestreo. Un mostrador simple, uno lo puede hacer, les decía. Y como usted ve, es usted un palo y haces aquí una estructura metálica que tenga esta forma. Terminado en, como ves, es un cono, pero este cono lo abrís de acá para que, y aquí tiene como una punta, entonces cuando la introduces en algún lugar, aquí queda atrapado ya el grano. Entonces, aquí, si vos ves, vas a ver, todas las muestras van a ser del mismo tamaño. Por eso se requiere el mismo equipo. Entonces, y está la profundidad también hasta donde vas a obtener la muestra. Pero también hay otros de fábricas que tenemos esto. Ya lo vamos a ver por ahí en los videos que nos muestran cómo se usan esto. Mira, aquí anda un tipo metiendo estas cuestiones en un camión para obtener muestras. Y aquí están diferentes. Estos son artesanales, pero estos son ya de fábrica. Estos se pueden hacer así artesanales. De hecho, unos estudiantes hicieron una tesis de muestreo de granos y ocuparon de eso. Ellos lo hicieron. Es lo mismo. Vamos a ver este video, es corto, nos está mostrando de un camión cómo tiene las muestras. No hay problema porque no tienen audio, solamente es para que lo vea ahí y después hacemos comentarios. No tienen audio. O sea, sí lo tienen, pero es la rueda de la máquina, ¿verdad? Después lo puede usted, se lo puede publicar para que usted lo pueda. Le tengo un montón de videos, ya se lo puede publicar, ni lo van a ver, pero como quiera lo puede publicar ahí en campo.
Bien, entonces aquí en este video hemos visto cómo se obtienen muestras de 3 puntos del camión. Esa sonda permite obtener a diferentes profundidades. Lo que por aquí tengo otro. Bueno, estos son mostradores compuestos, también conocidos como sondas de alvéolos. También son utilizados en camiones. En el anterior que vieron en el video ustedes, este era mecánico, pero estos son manualmente que usted lo introduce. Se utilizan en graneros, plantas de almacenaje de grano, camiones, vagones de tren, remolques y se ocupa. Y este es un ejemplo de cómo funciona. En este caso vieron ustedes cómo ¿cómo se llama? El mestedor se abre y después, una vez capturado lo que se pretende, se vuelve a cerrar, se saca y se desvacía. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Usted tiene muestras representativas de toda la profundidad del equipo que contiene el material. Bien, entonces vamos a regresar hasta acá. Pregunta acerca de los tipos de muestreadores que han visto en este momento. ¿Alguna pregunta que no hayan entendido? No, listo, todo claro. Perfecto, gracias. También existen sondas neumáticas, existen estas cuestiones de metal que estas son de fábrica, son bien bonitos, ¿verdad? Estos que están acá. Pero en El Salvador todos le hallamos y podemos hacer uno sencillo, así como este, y va a tener la misma funcionalidad práctica. Estas son sondas neumáticas para cuando metes a altas profundidades. Esta es para harinas y cualquier tipo de polvo. Mire que en el caso de las harinas, observe usted, la entrada, mire aquí lleva estas como en espiral con esas navajas para poder ir penetrando. Y igualmente se abren y aquí toma la muestra. Y aquí está cómo se maniobra. Aquí está, mire, como por ejemplo, se introduce en un saco y después se saca el material a un antisepta. Aquí este es uno de frijol. No necesariamente para harinas, pero este es para frijol. Miren cómo está sacando la muestra ahí. Este video sí no se los presento porque lleva audio, está relatado, está narrado, entonces este sí lo van a ver ustedes porque es importante para comprender muchas cosas sobre el muestreo. ¿Cuándo debemos de realizar el muestreo? ¿Cuáles son los momentos? Bueno, un punto es cuando se recibe el producto. Y ahí con el muestreo, si usted se fija, aquí están los camiones haciendo cola y aquí se están sacando las muestras. Ya vieron con el equipo con el que se hace. Puede ser mecánico o puede ser de forma manual. Ahí están sacando muestras. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos determinar acá? La humedad, impurezas, daños, y qué tipo de daños provocados por insectos, provocados por roedores, etcétera. Entonces eso nos va a permitir clasificar el producto dañado, semi dañado o producto sano, etcétera. Bueno, pero también debemos de hacer muestreo cuando ya esté el almacenamiento. Y entonces ahí vamos a ver si hay insectos, si hay hongos, si hay roedores, si hay deterioro de cualquier tipo.
Entonces ahí también vamos a ver el almacenamiento. Ya que estamos acá hablando de esto, sería bueno que cuando vayamos a la bodega, usted tome muy en cuenta esta clase y le preguntas a Lara allí sobre, indague si él realiza todo este tipo de acciones de las que estamos hablando en este momento y en qué momento la realiza y cómo la realiza. Es bueno para hacer un diagnóstico y usted saque ahí sus conclusiones. Por eso le voy a pedir un reporte y va a llevar conclusiones, obviamente, porque usted va a concluir ahí, no, hombre, aquí está pasando esto. Y esto va a ser en grupo, para que no se haga tanto el relé, que vamos a hacer dos grupos grandes. Ustedes son 24, creo, en dos grupos de 12 cada uno, o muchos. ¿Qué opinan? ¿Muchos o tiene que ser menos los grupos para el reporte ese? Tiene que ser enviado 24 horas después. No sé qué dicen los demás. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Grupos de 12 cada grupo, solo dos reportes o lo hacemos de menos los grupos? Mucho grullón va y muchos no participan, quizás va. ¿Qué dicen? No, no sé, pero no hay problema que vamos a hacer los demás. ¿Qué opinan? Como hacerlo. A muchos no les gusta trabajar con otros y decirlo. Ajá, es cierto. Entonces vamos a hacer grupos de 4. ¿Les parece? ¿Y por qué no manejamos los grupos de exposición, Va, perfecto. Los de grupos de exposición, parcial? los grupos de exposición van a ser. Va, los grupos de exposición. Perfecto. Ahí estamos. Ahí muere. Sería de Desde la exposición final de 4. la tarea. Sí, el de la tarea. Sí. Ajá, ajá. Sí, sí. El de la tarea 2. Grupos de exposición de la tarea 2. Ahí muere. Ahí muere. Perfecto. Vaya, Se de llama. acuerdo, entonces. De acuerdo. Debe ser entregado 24 horas después. Porque ya estamos ya en finalización del ciclo en ese día. Bien. Vamos a mostrar los sacos. ¿Cómo los vamos a mostrar? Primero vamos a establecer cuántos sacos vamos a mostrar. Y fíjense que aquí tenemos una suerte. Que para el caso de los sacos, en lotes de menos de 10 sacos, todos los envases deben de mostrarse. Estos son los famosos muestreos sistemáticos que ya están establecidos. Ya están establecidos. Ya, es decir, esto ya se han hecho un montón de estudios que sugieren qué es lo que hay que hacer. Entonces debe tener en cuenta usted que en lotes de menos de 10 sacos, todos los envases deben de mostrarse, es decir, todos los sacos. Cuando dice envases, se refiere a todos los sacos. Si usted tiene un lote que anda de 10 a 100 sacos, entonces se recomienda mostrar por lo menos 10. Entonces, quizás para que sea representativa, no quedarse con 10, no queda hacer unos 12 o 15, para que lleve un poquito más vaya más fino el muestreo. Ahora, si ya son más de 100 sacos, entonces vamos a hacerlo tomando en cuenta este cuadro. Entonces, mire, ahí tiene usted cuántos muestreos, en qué lotes y el número de muestras, por ejemplo, en el lote 101, 121, muestreo 11, en el lote de más de 1000, usted va a tomar 34 muestras, en el lote que va de 626 a 716, usted va a tomar 26, en el que va de 2304 a 2401, usted va a tomar 49, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que usted va a hacer lotes, y esos lotes los va a hacer de acuerdo a estas cantidades que están acá. Y de acuerdo a eso va a tomar el número de muestras. ¿No se entiende este cuadro o quiere que eso lo expliquemos? Revísalo bien y me dice si tiene dudas para explicarlo. Lick, una pregunta. Dígame. ¿Ese trabajo va a ser de los grupos de exposición o del grupo de la caja? Entonces me cayó el audífono, no te escuché bien. Decime nuevamente la pregunta, por favor. El trabajo ese que se va a realizar va a ser de los grupos de la caja o de los grupos de exposición. Los grupos de la caja, ¿cuántos son? Solo son No, 4 somos seis. Lee, de 6. Mejor 6, así, hagámoslo. de Los 6 que 6. vamos en lo de. Sí, Vaya, pues está sí, en lo bueno. de la caja. Vaya, está bueno, tranquilo. ¿Sabes? Va a ser de 6 entonces. Vaya. De acuerdo. Vaya, ¿Y están entendiendo este cuadro o no lo están entendiendo? Revísenlo y me dicen si tienen dudas.
Revísenos y si tienen dudas. Ahí eso, en ese cuadro solo es cuestión de lote y muestra, ¿verdad? Sí, pero debe saber usted en los lotes, la cantidad de sacos que deben ir por lotes. Un lote Ajá. va a estar de 101 a 121, el otro de 122 a 144, el otro de 145 a 169, etcétera. Entonces, para cada lote, por ejemplo, en el primer lote que 20 usted sacos. muestreo 11 va. Para el de 1025, 1089 va a tomar 33. Para el de 2917, 3000 va a tomar 55. Entonces, ya existen estos datos, ya solo está que imagínate que en un momento le toca a usted el muestreo del saco, remítase a esta tabla que ya sabe cómo lo está, diga, como quien dice, la soplar y es el botella. Ya no necesita que andar haciendo usted muestreo previo, ni calcular el número de muestras, porque eso ya está calculado. Entonces, solo se basa en este cuadro. Eso sí, tiene que identificar los lotes. Con base a esos lotes, sacar el número de muestreo. Bien, ¿cómo obtener la muestra? Se puede hacer con un calador simple. Entonces, estamos hablando de un saco. Entonces, ese calador lo vamos a introducir desde abajo hacia arriba y vamos a hacer un movimiento de vaivén hacia un lado y hacia el otro para que el producto cuando lo saque salga de manera más fácil. Pero después de que haya retirado el producto, se debe hacer una X con la punta del calador para que si usted no hace esa X, entonces va a dejar el hoyo en el saco y se le va a salir, se va a salir el grano. Entonces, cuando usted hace esa X, entonces se sella nuevamente el orificio por donde usted metió el calador y eso es muy importante. Recuerde que si usted está metiendo un calador, el saco no lo va a romper, pero lo va a extender. Entonces, cuando lo saque, tiene que garantizar que vuelva nuevamente a su condición normal el saco para que no se salga el producto. Salir ese producto, entonces va a generar problemas. Ese grano va a quedar al suelo, va a quedar sin protección, van a llegar plagas allí y después se van a tratar de introducir allá los sacos. Entonces, no debemos de evitar eso. Luego hay que homogeneizarla y dividirla, y para eso se usa un homogenizador. Esas palabras me cuesta pronunciar. La homogeneización, porque se hace, porque de esa manera estamos garantizando representatividad del lote. La vamos a mezclar y vamos a sacar muestras cabalitas del mismo tamaño. Ahí está. Este es un homogeneizador. Aquí está. Entonces aquí se mete la muestra y tiene esta salida, ¿verdad? Para que todas las muestras que usted tiene las va a meter acá, se van a mezclar y después van a salir cabalitas las muestras del mismo tamaño. Hasta eso existe para esto. Vamos a hablar un poquito más del homogenizador. ¿Qué es lo que hace esta cuestión? Aquí está la tolva, es decir, pues usted va a colocar los granos. Esta es una llave, significa que esto se abre y cierra. Aquí está un cono, cuando el grano cae, entonces cae en la misma, ¿cómo se llama? Cantidad en estas coronas que son como espacios, por donde después se distribuye y sale por estos embudos. Por aquí sale y es recolectada la muestra en un recipiente que también debe ser del mismo tamaño y la misma forma. ¿Qué es lo que hace? Pues, si usted se fija, pues aquí mezcló usted un montón de muestras. Entonces lo que hace es mezclar todas las muestras que usted obtuvo y después que las ha mezclado, hace una división, es decir, para obtener diferentes submuestras. ¿Cómo funciona? Bajo el principio de la gravedad. ¿Sí? Cuando usted lo mete aquí, el solo cae y después se distribuye. Una vez que es volcado, el grano es el mismo dividido en partes iguales a través de sus dos salidas. ¿Pero para qué se divide? Para hacer más fácil su manejo. Lo que no utilizamos de la muestra debe ser devuelta al lote de la extracción. Cuando se está recibiendo el producto, entonces se obtienen dos muestras. Cada muestra debe de tener aproximadamente 1 kilo. Y obviamente esa muestra va a servir para análisis, una, y la otra para archivo. Por eso son dos muestras. Bien, que interesante esto. Una para análisis y otra para el archivo. En el análisis usted allí determinó que lo que tenía y todo esto, pero además de todo eso, por si se pierde esa muestra o algo, usted tiene archivada una ahí.
Se supone que lo mismo que encontró en el análisis, lo mismo tendría que estar en el archivo, porque ambas son muestras representativas y llevan, se supone, la misma información. Ya esto es cuando la resección, ahora cuando hablamos de que esté almacenado, entonces ahí solamente es una sola muestra para el análisis. Pues sí, una sola muestra, porque como ya está almacenado, ya está archivado todo, ya sabe. Igualmente, cuando ya lo va a transferir y lo va a comercializar, se preparan 2 muestras, una para el análisis y otra para el archivo. Usted envía este material y por allá le salen con el haz de basta por ahí, le dicen, mire este maíz que usted me envió, mire cómo me salió, que no sé qué. Permítame que ver esa muestra, deténdeme los datos de esa muestra y le ponen cabalita con los datos de la muestra que usted hizo. Pero permítame, vamos a ir a ver si es la misma que yo tengo en mi archivo. Y usted la revisa, no, fíjese que en mi archivo no tiene esos datos que usted me está diciendo. Entonces, recuérdese que en todo hay mafia, ¿va? Entonces, por ejemplo, a usted le pueden querer meter gol diciéndole que metió grano dañado, pero usted tiene para eso un respaldo de sus muestras. Usted, pues no, fíjese que yo aquí tengo muestras representativas de los lotes y eso que usted grano me está mostrando no es el mismo. Ahora lo vamos a llevar a muestras más profundas de laboratorio para corroborar si es el mismo tipo de grano y todo lo demás. Entonces, para evitar fraudes es que se hace todo eso. Bien, la muestra como la identificamos obviamente, en recipientes apropiados y por supuesto que deben de ir debidamente identificados. Perdón, aquí le vamos a mostrar de cerca para que vean que hasta tiene una viñeta, como que si fuera marca de ropa, ¿va? Que lleva ahí la viñetilla bien bonita y dice unidad almacenadora, depositante, lote, producto, fíjense, la fecha, tipo de impureza y una firma. Más detenidamente, lo que lleve es el nombre de la unidad almacenadora, nombre del depositante, número de lote, tipo de producto, contenido de la humedad, contenido de impureza, hasta eso se pone, fecha de muestreo y firma de quien lo llevó a cabo. Es muy importante. ¿Quién se responsabiliza? Ahora vamos a hablar sobre cómo se muestran los productos a granel. En la imagen están viendo ustedes camiones que nos están mostrando los puntos de muestreo para 15 toneladas, de 15 a 30 toneladas y de más de 30 toneladas, cuando te queden hasta 50. En definitiva, el número de puntos a muestrear en los vehículos no va a ser el mismo. Como usted se fija, para uno de 15 son 5 puntos de muestreo, para uno que llega hasta 30 de 6, 7, 8 puntos de muestreo, y para los que llegan hasta 50, desde 30 hasta 50, son 13, 9, 11, 3, 6, 9, 11 puntos de muestreo. Y deben de variar. Este es también muy importante y quiero que ustedes me lo digan. ¿Por qué los puntos de muestreo deben variar de un vehículo a otro para evitar posibles fraudes? ¿Qué significa esto y por qué se hace? Piénsenlo y digan. Vamos a ver qué tan buzos somos. ¿Por qué creen? Para que no se lo vayan a bajar. Para que no lo vayan a bajar a uno, porque imagínate que si vos a todos los camiones los estás muestreando en los mismos puntos, entonces claro, ahí te van a poner lo bueno. Ah, que no muestrea, por ejemplo, aquí, no muestre aquí, no muestre acá. Vamos a poner colorcito a esto, pero por los que no han entendido. Ya sabemos que todos muestrean de esta misma forma, es decir, no muestrean aquí, tampoco aquí. Ah, pues entonces ya sabemos dónde vamos a poner lo bueno. Eso está como cuando te quieren vender naranja, va. Que te tienen una. Hoy. Mire, yo he visto que a veces, sí, está bien, va, pero a veces cuando va a granel, va, en un solo cajón, digámoslo así, el grano, va. Ajá. Pero yo he visto que cuando lo hacen en muestreo en quintales, lo que hacen es como así, casi en los mismos puntos, pero hacen que uno levante cierta cantidad de quintales y puyan. De ahí van al otro extremo, lo hacen arriba, digamos, superficial, en medio y bien abajo. O sea, son 3 puntos, ¿verdad? Cuando va en saco, en quintal, que le llaman. Ya, ajá. Exacto. Primero se hacen diferentes puntos para que sea representativo. Segundo, si usted lo hace, si usted por acá o por lo que sea, solo muestra lo que encimita, entonces ya sabemos que en medio está lo que nos sirve. ¿Va? Entonces aprovechan, en medio metamos que está allá, no andamos mostrando, entonces ya sabemos que aquí vamos a ponerlo bonito. Es lo mismo que le iba a poner el ejemplo que usted quiere comprar, por ejemplo,
naranjas y se las tienen ahí en un recipiente, en un canasto, en lo que sea. Mire qué bonitas tales. Dice, ah, sí, échemelas ahí en una cesta. Y se las echan todas y abajo probablemente estén las que no sirven. Me miran, ¿verdad? Entonces, igual sucede acá. Por eso que, primero, un punto es que el muestreo debe ser representativo de todo el universo que hay, tomar de todos lados. Y eso nos permite también que no nos quieran hacer fraude. ¿Dónde ha visto usted esos muestreos, Wilson? Con el mismo Lara, licenciado, cuando se iban a dejar granos ahí a las empresas que le comenté, así lo Ajá, hacen. así lo hacen. ¿Y qué equipo ocupa para mostrar ahí? Fíjese que andan ese que se mencionó que era artesanal, pero Ajá. en la empresa más grande, creo que donde le comenté que íbamos allá por Acajutla, en esa sí tienen como, como un tubo eléctrico así, pero y este más que todo se ocupa cuando el grano va a granel, pero cuando es saco siempre se usa el artesanal que usted mencionaba ahí. ¿Y son artesanales hechos así con un palo y todo, o son de fábrica los que ocupan? Ah, no, o sea, la forma de la estructura, pero eso sí son de metal y todo eso, pues. Ah, va. Mire, y Lara no tiene de esos equipos. Fíjese que creo que tiene, pero solo hasta eso, como de metal parece, pero ya la otra máquina sí ya no. Le quiero preguntar, si tiene, le quiero preguntar a él dónde los vende, porque quiero comprar unos para tenerlos aquí en la facultad, para que los bichos sepan cómo se, bueno, ustedes afortunadamente ya no van a llevar, pero las nuevas generaciones vean cómo se usan. Quiero comprar de todos esos y dónde los venden. Yo creo que hay fondos ahí Ah, para bueno, comprar. ahí, entonces, pero sí ese dato creo que lo ha de Él lo ha saber de dónde saber. venden todos los equipos, sí, sí. Sí, sí, él ha de saber eso, correcto. Vamos a hablar con ese punto. Muy bien, mire, la planta a la que han ido ustedes en Acajutla es la que está antes de llegar al muelle, ¿verdad? Sí, así es. Y también a veces van a tener maíz ahí al puerto propio también. Porque miren, hay otra circunstancia. Fíjense de que esa planta, no creo que nos dejen entrar porque esas plantas son bien enormes, ¿va? Enorme esa planta. Ustedes han llegado nada más hasta la entrega del producto. Sí, sí, hasta ahí nomás. Como ahí lo procesan, hacen concentrado, parece ahí. Sí, no, Entonces, almacenan y todo, ahí hacen de todo con eso, sí. sí, Es sí, más, sí, lleva su proceso. es más, ellos reciben el maíz directamente de los barcos, entonces utilizan unas cintas. De las cintas ahí se va todos los granos directamente el barco y van a caer directamente a los hilos que ellos tienen, donde obviamente ahí hacen muestreo ellos y toda la cuestión, más en la sección del grano, hacen puntos de muestreo y luego lo almacenan. Pero sí, y ahí es bien estricto porque viene del extranjero el grano para que no traiga plagas exóticas. Hay gente ahí tomando muestras y hay laboratorios ahí determinando si hay o no hay. Aunque, Lick, Ujú. con lo que le mencionaba la vez pasada de Mor, pues ellos también tienen su gran bodega y todo. Tienen bodega así de silo, como usted dice, a Ajá, granel y bodega así de quintales, ¿verdad? ajá. Y pues nosotros, sí, ellos mencionaban también que tenían muchos problemas de plagas en ambas bodegas, ¿verdad? Pero que Ujú. trataban de combatir, lo que hacían de que el producto lo procesaban más rápido, a no tenerlo mucho tiempo pues almacenado. Sí, es lo que se hace, es lo que se hace. ¿Y Mor dónde está? Fíjese que esas empresas, creo que allá por Camino a la Libertad estaba, o la que Ah, fuimos, licenciado. ya. Ajá, y ahí el ingeniero Víctor fue el que nos llevó ahí, pero nosotros íbamos por lo de producción de alimentos, pues, pero a la vez nos hizo Y preguntar eso, todo eso ahí. y eso fue antes de la Sí, pandemia. antes de Sí, pandemia, exacto. es que con pandemia se han agarrado de eso para ponerse más estrictos. Pues fíjese de que lo que le quiero comentar de que esa planta yo la he visto porque por ahí hay una playita que es una playa que ocupan estos, los que trabajan en esas Los empresas. cóbanos. No, no, no. Esa planta usted se mete por donde está, por donde recibe toda esa planta. Por ahí hay un camino que le lleva quizás como unos, qué sé yo, medio kilómetro menos. Y ahí está la playita. Pero cuando uno va caminando por ahí, se va conduciendo por ahí, va viendo todas las instalaciones. ¿Me entiendes? Y ahí está la playita. Así que es una posibilidad, aunque sea verla de fuera, la instalación, pero ahí está la playa.
Ahí está la cuestión, a eso me Sí, refería. está cerca la playa. Están cerca, sí, así es. Bueno, sigamos mejor. Entonces, aquí están, cómo muestrear. Ya estando usted en el punto de muestreo, que no siempre va a ser el mismo, ya dijimos por la fraude que puede haber. Aquí puede estar de esta manera, pero usted lo puede hacer diferente, es decir, ubicar puntos en otros lugares, no estos. Pero sí, mire, esto es importante, mire, el ángulo que hay acá, de dónde empezar los muestreos, dejar estos 60 centímetros acá, desde la orilla, sin muestrear, eso es bien importante. Entonces, aquí están los sitios en los que se va a introducir la sonda de alvéolos. Y la flecha nos está diciendo, por ejemplo, si es en este punto, hacia dónde va a dirigir la flecha. Si es en este punto, hacia acá. Si es en medio, hacia acá. Y si es en esta, pues hacia acá lo va a meter el alvéolo y es hacia el centro. Si usted se fija, en todos los casos va buscando ese centro y estando en el centro hacia los lados. Entonces es importante también hacia dónde va a dirigir ¿cómo se llama? La sonda de alvéolo. Si va a ocupar aquí sonda de alvéolo en este caso para camiones de 15 toneladas. Ingeniero, perdón. Dígame. Y por cada punto de muestreo, digamos, se genera un muestreo del primer punto, en el segundo punto tiene que ser la misma cantidad. Sí, como las zonas de alvéolo, la ventaja que tienen que ya están dosificadas la cantidad de maíz que usted va de maíz del grano que sea que usted va a obtener. Entonces eso le va a garantizar que es la misma cantidad. Usted solo la introduce y le da vuelta y ella hace su trabajo, obtiene la muestra y va a ser del mismo tamaño. No hay problema en ese sentido. ¿Me entendió? Sí, sí. Va, perfecto. Y esta es para de hasta 35 toneladas. Fíjense que acá igual, miren, ya las que están aquí en medio, una para acá y otra para acá, miren. Y desde el centro hacia afuera. Y las que están a las orillas hacia adentro. Mira que están a las orillas hacia adentro, todas las de las orillas hacia adentro, pero las que están en el centro hacia afuera. Hacia las orillas, quise decir. Este es el muestreo en silo. En los silos se recomiendan 5 puntos de muestreo, pero siempre se recomienda que uno esté en el centro, siempre. Entonces es en el silo. Aquí está para graneros horizontales y bodegas. Imagínate esos grandes silos y necesitamos muestrear esos grandes silos. ¿Cómo hacemos? Ya vamos a ver. Están las bodegas que están a granel. Ya vamos a ver cómo se hace. En este caso, obviamente, el número de puntos debe ser mayor, ¿va? Y se deben de tomar cada metro. Y para ello se utiliza una sonda manual o neumática. Neumática que es dirigida por un equipo, como la que vimos que estaba mostrando el camión. Y luego se homogenizan y se dividen y se ocupa el homogeneizador. Vaya, watchen esto, que este es bien bonito este video. Permíteme que aquí me equivoqué por no decir esta palabra. Ahí es, aquí vamos. Y sigo. Doblemente.
Bueno, con todo y propaganda incluida en la compañía del extranjero. Entonces ahí están viendo cómo se pueden mostrar los hilos bien fácilmente. Y estas son las cintas de las que les hablé que hay en puertos. Por ejemplo, esta cinta viene bajándose desde un barco y llega hasta las plantas. Ahí lo va directamente, va a caer a los hilos. Obviamente, como les digo, le hacen un muestreo primero antes de almacenar y todo. Este es el mar. Desde aquí la lleva. Y estos son los hilos donde también, mire, acá puede tener muestras. Mire. Pues, salida que está acá también puede servir para obtener muestras. Para el muestreo de ductos de descarga y de cintas, este es un ducto de descarga, este que está acá, en estos grandes hilos. Y estas son cintas transportadoras. Entonces, ahí se recomienda los siguientes números de recolección. Lotes de hasta 10 toneladas, estamos hablando de toneladas, 20 tomas. De 20 hasta de 50 toneladas, 22 tomas. De 100 toneladas, 25 tomas. Y de más de 100 toneladas, mínimo 25 por cada 100 toneladas. Vamos a ver esto sobre el muestreo en arroz. Una animación sobre el muestreo en arroz. Acá aparece una fórmula, no se preocupen que de eso no va a salir nada en el examen. Pero sí lo vamos a tratar de interpretar. Este es un silo. Vean las fórmulas que se ocupan. Este es su diámetro, a igual a pi r cuadrado. Y el volumen es pi r cuadrado por altura. Así que aquí está la altura del silo, aquí está la altura de la masa de grano, siempre queda este cono aquí. Este es el diámetro del silo. Y estamos partiendo de un cilindro, entonces por eso se ocupan estas fórmulas. Los factores que intervienen son altura de la masa de grano, altura del silo, no es lo mismo. La altura del silo es hasta aquí, por la altura del grano es hasta aquí. El diámetro, que sería todo esto que va acá, que se ve mejor. Material de las paredes del silo, de qué está hecho. Las impurezas que pueda tener presentes, el tipo de grano, no es lo mismo maicillo que arroz, o arroz que maíz, no es lo mismo, y el grado de humedad. La fórmula utilizada para el cálculo de arroz en granza, en silos. Entonces aquí está la fórmula, aquí están los componentes de la fórmula, no hay problema, no es el objetivo que se la aprendan porque no la vamos a aplicar, nada más para que conozcan que existe esta fórmula. Ahora sí vamos a entrar a detallar esto, cómo se hace el muestreo. Aquí es donde está cayendo el grano, el silo, y vamos a ver cómo se va a ir llenando. Aquí, por ejemplo, pueden haber diferentes capas de diferentes zonas, regiones. En algunos países les llaman fincas, variedades, calidades, etc. Usted sabe cómo lo va a ir recibiendo. Imagínense que usted en este silo es bien enorme, pero en este silo usted va a recibir arroz de diferentes lugares, de diferentes variedades, de diferentes calidades, etcétera, etcétera. Entonces usted, bueno, recibe la primero que viene de la zona de Comalapa, lo depositó. Vamos a empezar. Y recibió uno de la zona de Comalapa, recibió otro de la zona de Acajutla, otro de la zona de Santa Clara, no Santa Clara, no se van a robar, y otro de Tepet, bueno, hasta ahí. Y entonces, fíjese que aquí está el ángulo del grano en reposo, el grano ya no se está moviendo, queda en reposo. Esta es la capa de la masa de granos que llega hasta aquí. Aquí va un indicador que es una tinta de grano o bolsa plástica pequeña. Esta va a ser la columna de muestreo. Usted va a estar muestreando en intervalos de tiempo determinados de acuerdo con el flujo de salida de granos. Las características del muestreo, recordemos, de un recordatorio que deben de ser representativos, deben de poseer porciones de granos de todas las capas y deben de ser fáciles de implementar. Esto es muy importante, mire, que los muestreos deben de ser lo más fácil posible. Si un muestreo es complejo, tomar la muestra, es complicada, ese muestreo no va a servir. Debemos de buscar una manera fácil de mostrar.
Entonces, le dijimos que aquí usted va a empezar a tomar las muestras y entonces aquí va a tener la salida usted. Pero para saber qué muestra está tomando, usted le va a poner tinta a esto. Y entonces aquí está las diferentes mezclas de capas y aquí está ya saliendo el grano. Aquí se va formando un ángulo. El primer grano que entró va a ser el último en salir y sigue saliendo el grano hasta que usted encuentre que ya llegó el pintado. Significa que el pintado es porque usted le ha echado una tinta. Entonces usted dice, esto ya terminó. Entonces aquí todo el grano ha caído en forma de caída libre. Y ahí cuando usted vea que ya llegó la tinta, entonces dice, bueno, ya llegamos al final de las muestras. Este tipo de muestreo lo utilizamos en silos cuando la masa de grano es de gran altura. Es necesario que la masa de grano no haya sido disturbada de tal manera que la columna muestral contenga porciones de cada uno de los lotes de granos que fueron ingresados al silo. También es importante colocar, ya lo dijimos, en la parte de arriba, en la parte superior, un indicador que puede ser una tinta. Porque este es un cono que comienza a invertirse. Todo producto que usted aplica forma una especie de cono, pero después este cono se va a ir invirtiendo. Bueno, y hasta aquí llega la clase de este día. Por lo que nos ha mencionado Wilson, si está Lara ahí el día que vayamos, nos puede dar más ilustración sobre con los tipos de muestreo que hacen cuando ellos entregan su producto. Sí, sí, él podría dar información ahí, siento yo. Porque ella tiene años de trabajar en eso, ahí nos puede dar información donde venden esos equipos. Y tal vez él tenga otros por ahí que tal vez ni los ocupen y los podamos conocer. Va a ser en realidad muy productiva esa gira, a esa bodega, ya que la tenemos en la mano. Yo no sabía eso, que teníamos esa posibilidad de ir allá a San Vicente. Que excelente, excelente. Vamos a estar molestando ya más a Lara continuamente. Incluso ahí se pueden hacer tesis o pasantías de investigación, se pueden hacer ahí. Si a alguien le interesa, nunca nos hemos metido a ese campo, sería bueno explorar ese campo, hacer una investigación ahí. Se puede hacer una pasantía de investigación. Sería excelente. Pues, ¿ustedes cuándo regresan ustedes? ¿Cuánto le falta? En 2040. A decir una mala expresión. Pero la contuve, fíjese. A la gran. No, pero hoy sigo. Entonces, No, pero ya no, falta. no, Bueno, la mayoría creo que nos falta este año y el otro. ajá, porque ahí podríamos hacer una pasantía de investigación, sería bonito. No es lo mismo pasantía de investigación que tesis, así que ahí, porque la pasantía de investigación se involucra el docente. Entonces, yo podría, por ejemplo, montar un trabajo de investigación ahí y ustedes me colaborarían nada más. Ese es el verdadero contexto de una pasantía de investigación. No es que ustedes vayan a hacer la investigación propiamente. Ahí se puede meter uno docente, entonces ahí nada más ustedes estarían colaborando y obviamente aprendiendo. Entonces, pero sí sería, ya que esta bodega allí, si aquel nos presta ahí las instalaciones, podríamos hacer un tercio. Pero bien, eso es. Pensémoslo. Bien, no hay nada más que decir por el momento. ¿Alguna pregunta? Nada más la fecha que iríamos para decirle aquí. Ya le dije, pero me dijo que le avisara el día y la fecha. Es que Aquí el día está, que ve algo con la duda. ahí está el 5 de julio. Ah, ok, de acuerdo. Está bien. Bueno, y él está con disposición de recibirnos. Sí, ya me dijo que sí, solo que quería saber la fecha para él estar ahí. Dice. Va, chivo, 5 de julio. De acuerdo, Liz. Así quedamos. Perfecto. Estamos entonces. Bueno, se termina la clase de este día. A menos me pregunto nuevamente si hay alguna cuestión que requieran aclaración. Y De, Eli, es la Diana. misma tarea, de la misma tarea que dijo que íbamos a ir los grupos de la caja. Sí, Sí, está bien. vaya, le voy a explicar de nuevo. El día que se vaya a esa gira a la bodega, van a presentar un reporte ustedes, pero sí va a ser express, porque ya estamos a final del ciclo. Es decir, en 24 horas usted lo tiene que enviar, porque ya estaríamos a final del ciclo. Es decir, el siguiente día ya debe de estar listo ese reporte. Entonces, ¿qué va a incluir usted en ese reporte?
bueno, los objetivos, la introducción, eso lo puede hacer desde antes de ir a la planta, ya puede tener usted cuáles son los objetivos y cuál es la introducción. Y luego, la metodología que se va a utilizar ahí para hacer ¿cómo se llama? La gira. Fíjese, Wilson, que tal vez pudiera ir yo un día antes allí, o no sé, cuando podamos ir, o usted tal vez me hace el favor ahí de decirme cómo está, cómo se llama, distribuido allí, si está en sacos, si está a granel, qué tipo de producto tienen almacenado. Ahí abajo está en quintales, en saco, Lee. Vale, para hacer para hacer una metodología. Ajá. La metodología va a consistir, por ejemplo, esa metodología yo se la voy a dar, ustedes solo la van a transcribir en su reporte. Bueno, déjenme, cuando ya estemos en los próximos, cerca de los días, yo les voy a enviar ahí cuál es la metodología a ocupar. Entonces, como les repito, para ganar tiempo, porque si es posible, si el reporte me lo envían el mismo día, sería excelente, porque, ¿cómo se llama? Ya estaríamos casi a finales de nota, probablemente ya el siguiente día ya sea el último para presentar las notas, entonces ya vamos a estar ya bien apretados. Entonces, pero yo, como les repito, yo la metodología yo la voy a definir. Ustedes nada más harían la introducción, la portada, obviamente, portada, introducción, objetivos, la metodología yo se la doy. Y luego usted ahí los resultados. En los resultados, ahí sí quiero que ustedes, de cada punto de la metodología, por ejemplo, si yo le digo, observe las instalaciones, indague el material de que están realizadas, indague si hay, cómo están los techos, si están sellados, si no están sellados. Bueno, todo, indague todo y usted va a poner todos esos datos. Existe y esto. Vea si el resquicio de las puertas, si es ancho, trate de medirlo, algo por el estilo. Vea los alrededores, si los alrededores hay charcos, si hay maleza, si está limpio a los alrededores, afuera, mejor dicho, afuera de la bodega. Y luego observe si la bodega hay granos en el suelo, hay acerrín, hay restos de heces de rata, todo, cualquier indicativo que a usted le pueda. También observe los sacos si están rotos, observe el techo si tiene filtraciones de agua, si tiene hoyitas por donde pueden haber filtraciones de agua, si le pueden dar, si tiene la oportunidad de que esté abierto un saco, vea cómo está el grano ahí, para tener una idea cómo está el grano, etcétera. Eso es todo. Y también las preguntas que se le pueden hacer a Samuel, pues, porque vamos a hacer ahí vamos a hacer una conferencia de prensa ahí, te lo vamos a bombardear a preguntas, entonces usted va a copiar todas las respuestas y las conclusiones, que es muy importante. Usted me va a concluir en qué estado encuentra la planta, si usted cree que requiere cierto tipo de intervención, y qué tipo de muestreo y en qué momento, porque usted le puede preguntar al árabe si cuando él recibe el grano lo muestrea, si está muestreando una vez que está almacenado, cuánto tiempo lo mantiene ahí, etcétera. Entonces, todo ese tipo de detalles son los que usted va a preguntar y los va a escribir en el reporte. Lo que más voy a valorar realmente de su reporte son las conclusiones. Las conclusiones son las que usted va a poner a planear, toda la información que usted tenga, usted va a decir, aquí debería de mejorarse esto si hicieran esto. Entonces, si quiero ver ese tipo de conclusiones, que es donde yo más me voy a dirigir al reporte. Lo demás, porque lo demás ya lo hemos hablado, usted nada más lo va a ir a corroborar, pero qué tipo de conclusiones usted va a sacar es lo importante. Entonces, si es posible, el que pueda me lo envíe esa misma noche el reporte para que si de un solo se califica. Un reporte express. ¿Preguntas sobre eso? Bueno, si no hay, entonces, si no han desayunado, buen provecho. Y si van a otra clase, aprovechen la clase y feliz fin de semana. Disfruten, no van a andar tomando mucho, tranquilos y nos vemos. Permiso. Bueno, Lee, que está bien. Listo. Estamos por unos días. Estamos Buenos días.